8 de la mañana con 26 minutos. 8:26, tenemos 16 grados centígrados de temperatura. En 2013, 5 militantes del Partido Comunista fueron asesinados y este año ellos están llamando la atención de los medios de comunicación sobre nuevas amenazas de muerte contra integrantes de este partido, del Partido Comunista. Vamos a hablar de ese tema con Alberto Buitre. Él es delegado de prensa del PC, del Partido Comunista. Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está, Iván? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos en este llamado a la opinión pública, al pueblo de México, a los trabajadores, sobre lo que ha venido pasando con nuestro partido, con nuestros militantes. Como bien mencionas, el año pasado 5 de nuestros camaradas fueron asesinados en el estado de Guerrero, y hoy estamos viendo una nueva ola de amenazas en contra de nuestros cuadros, y estamos aquí agradeciendo el espacio como el que tú me brindas para poder hablar de esto con el pueblo de México, porque pues obviamente nos preocupa bastante. Claro, no es algo que deba tomarse a la ligera. Nada más, antes de empezar, mi estimado Alberto, sí, quiero comentar que el Partido Comunista de México nació en noviembre de 1919 como la sección mexicana de la Internacional Comunista y se liquidó en 1991. En 94 el Partido de los Comunistas Mexicanos asumió la tarea de construirse y fue en 2010 cuando asumieron su denominación de Partido Comunista de México, y es un partido de la clase obrera mexicana. Lo hicieron esto en el marco de su 4º congreso. Son parte del movimiento de partidos comunistas y obreros y también son parte del Foro de Sao Paulo, mi estimado Alberto. Así es, nuestra historia se remonta justamente a la sección mexicana de la Internacional Comunista desde 1919, y luego ya en los años recientes, cuando el entonces llamado Partido Comunista Mexicano se disuelve, y todos sabemos la historia, se convierte en lo que hoy es el PRD, después del PSUM, etcétera. En 1994, un grupo de trabajadores, un grupo de comunistas que no estuvieron de acuerdo con su liquidación, retoman la organización entonces llamada Partido de los Comunistas Mexicanos desde 1994, y recientemente en el año 2010, en un congreso que tuvo el partido, retomó y recuperó más bien su denominación como Partido Comunista de México. Obviamente, a diferencia de 1919, no existe una internacional comunista con relación a la liquidación de la Unión Soviética, pero sí existe un encuentro internacional de partidos comunistas y obreros, entre los que se encuentran el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de Grecia, que es el partido comunista más importante de Europa. Puedes encontrar ahí el Partido Comunista Alemán, que actualmente forma parte del Parlamento alemán, el Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista de Venezuela, etcétera, y el Partido Comunista de México, ya con estos 19 años de historia reciente, digamos, después de su reagrupación en el 94, sí, forma parte de este encuentro internacional, y desde el 96 también formamos parte del Foro de Sao Paulo, que es un foro mucho más conocido porque ahí también tienen presencia incluso los partidos de esta izquierda electoral mexicana, y bueno, ahí nos encontramos. Oye, Alberto, ¿y tienen pensado en buscar el registro como partido político nacional? Pensando sobre todo porque hay partidos comunistas como el de Grecia o como el de Alemania que sí lo tienen. Así es. Nosotros tenemos un análisis particular sobre lo que pasa en México. Nosotros respetamos y estamos solidarios con partidos comunistas como el portugués o incluso un partido nuestro hermano, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que sí participan electoralmente. Incluso el Partido Comunista de Venezuela actualmente forma parte del gobierno en Venezuela. Sí. Sin embargo, nosotros no contamos con condiciones, no vemos condiciones en México para participar electoralmente. Nosotros tenemos un análisis muy particular sobre lo que pasa con el sistema político electoral mexicano. Creemos que no existen condiciones para participar en algo que nosotros llamamos una democracia burguesa, de tipo burguesa, en el sentido donde las instituciones no brindan condiciones para que los trabajadores y los comunistas participemos electoralmente. Nosotros tenemos una política muy fija en cuanto a la organización obrera. Estamos en la lucha revolucionaria de masas, organizando en los centros de trabajo, y nuestros objetivos son muy claros. Digamos que si el Estado mexicano se reformara y cambiaran condiciones para que hubiera garantías de que los comunistas podamos participar electoralmente, sin duda alguna lo haríamos, porque nuestra política es que no descartamos ninguna forma de lucha. De manera que sí, la electoral también forma parte de esto. Pero en este momento no encontramos condiciones, estamos trabajando en otros frentes, pero bueno, también
partidos comunistas en otras latitudes entiendo que lo hacen y perfecto, está perfecto. Nosotros tenemos nuestra propia política centrada en nuestro contexto como Partido Comunista de México. Sí, bueno, entonces, si en este momento la lucha electoral está cerrada, están haciendo otro tipo de acciones, platícame un poco sobre estas para entender, sobre todo hablemos de Guerrero y de lo que sucedió el año pasado con el asesinato de sus 5 militantes. Sí, pues aquí hay un contexto muy especial y justamente viene ligado a lo que me preguntabas hace un momento. Las condiciones en las que estamos haciendo política los comunistas en México son bastante complicadas. Nosotros tenemos un análisis donde existe una, por así decirlo, una campaña anticomunista. Nosotros somos un partido muy específico y sin embargo se nos pretende ligar con organizaciones con las cuales no tenemos absolutamente nada que ver. Sí. Por ahí salió nuestros compañeros, nuestros camaradas en el estado de Oaxaca el día de ayer salieron a dar un comunicado público que a su vez había emitido el Buró Político del Partido Comunista de México, denunciando que a través de diferentes medios de prensa se les habían ligado particularmente con el Ejército Popular Revolucionario, que como todos sabemos es una organización armada. Pues bueno, nosotros estamos aprovechando el espacio para decir que, por favor, cesen estos ataques, porque no solamente no tenemos absolutamente nada que ver, sino que estamos plenamente identificados, estamos allí en la calle, a la luz pública, nuestras actividades son públicas. Sí. No somos de ninguna forma un partido, ninguna organización clandestina, y ninguno de nuestros camaradas, ninguno de los militantes cuadros de este partido político forman parte de alguna otra organización. Y es que el problema es que de pronto en los medios de prensa se nos dice, niegan vínculos con el EPR. No, es que no neguemos. El problema es que si nosotros decimos negamos es como afirmar implícitamente algo. Claro. No, ese no es el problema. Estamos aclarando que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que nosotros conocemos del EPR, por ejemplo, es lo que todo el mundo conoce a través de los comunicados públicos que se han hecho, e incluso de manera abierta nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo en algunos puntos de análisis que ellos tienen como organización política. Nosotros tenemos nuestro propio análisis de la realidad y no tenemos vinculación con ninguna otra organización. Somos orgullosamente comunistas y estamos trabajando desde hace 19 años como un partido político abajo, con los obreros, de manera tal que nosotros nacimos en el 94, en esta nueva etapa. El EPR nace en el 96. Es decir, nos preocupa porque ponen en riesgo la vida de nuestros camaradas. Claro. El día de ayer, el camarada Gustavo Adolfo López Ortega salió ahí en Oaxaca a decir justamente esto. Él junto con Miguel Cruz Moreno, que son camaradas militantes del partido en Oaxaca, salieron a denunciar lo que se está escrito en algunos medios de prensa, particularmente en el periódico La Crónica y en una página de internet que se llama Polígrafo Digital, donde se les pretende ligar con el EPR. Y hay una preocupación seria, puesto que este tipo de acusaciones ponen en riesgo su vida. Tú entenderás, Iván, que no es la primera vez que cuando a alguien se le liga con una organización armada, pues por supuesto siempre surgen estos personajes que están dispuestos a actuar en contra de quienes pues militan o pues podrían pertenecer a una organización de este tipo, lo cual no es el caso de nuestros camaradas, ¿no? En el año 2013, y nosotros lo estamos diciendo así, vemos una campaña anticomunista en el año 2013, ya nos pasó, antes de que nuestros camaradas, incluyendo nuestro secretario general de la organización en el estado de Guerrero, el camarada Raimundo Velázquez, antes de que fueran asesinados nuestros 5 compañeros, igualmente se les había acusado de pertenecer a una organización armada, lo cual no viene ni al caso. Nosotros estamos allí expuestos a la luz pública, actuamos de manera abierta, no nos tienen que acusar de nada, porque estamos allí, somos Partido Comunista de México, estamos a pie de fábrica, nos hemos manifestado de manera pública, hemos marchado el pasado 1 de mayo en un contingente rojo único, 300 comunistas marchamos en el Día del Trabajo allí. No nos tienen que acusar absolutamente nada porque estamos actuando de manera libre, de manera pública, en este país donde de por sí es difícil hacer política opositora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de ahí viene el comunicado del Buró Político del Partido Comunista de México, diciendo, por favor, cesen estos ataques, y en todo caso, como dijeron los camaradas el día de ayer en Oaxaca, sí. que si de algo se les tiene que acusar, que estos periodistas, por favor, pues,
por lo menos tengan la decencia de presentar sus pruebas. Claro. Porque son camaradas que tienen una familia, tienen un trabajo, están haciendo actividad pública, política, y este tipo de calumnias me parece que no van. Ahora, nada más para dejarlo bien claro, ustedes, me decías, no estamos contemplando la lucha electoral en este momento, tenemos otras formas. La lucha armada está entre las acciones contempladas, solo para dejarlo bien claro. Nosotros somos comunistas. Nuestra política desde hace prácticamente un siglo, como marxistas-leninistas, que es nuestro abrazo filosófico, político y económico, es que no se descarta ninguna forma de lucha, incluida la lucha armada. Pero, ojo, yo acabo de decir al principio que todo depende del contexto de cada país y de cada organización. Nosotros, como bien no vemos condiciones para la lucha electoral, tampoco vemos condiciones para la lucha armada. Nosotros no estamos contemplando la lucha armada. No somos una organización armada, somos una organización política que está allí, en las fábricas. ¿Cuál es nuestro propósito? La organización obrera. Nosotros lo hemos dicho muy claramente. Nuestro propósito final es la huelga general. Y para eso estamos organizando a los trabajadores. Estamos haciendo política ahí, a pie de fábrica. Sí. No, y para que quede muy claro, Iván, y gracias por preguntarlo, no contemplamos la lucha electoral, tampoco contemplamos la lucha armada. Esto depende de cada contexto. Hay partidos comunistas en armas en otros países. Sí. Hay partidos comunistas que están participando electoralmente en otros países. Nuestro contexto es esto. Nuestro contexto es la lucha revolucionaria de masas, como lo entendemos nosotros, que es la organización de los trabajadores. Muy bien. Ahora, una última pregunta, mi estimado Alberto. y ya que quedó expuesto esto y que ha quedado, que se ha tocado el tema de las amenazas, se ha pedido que cesen, que porque ustedes no tienen relación con grupos guerrilleros. Ahora, respetando toda la ideología que pueda haber, ¿no es anacrónico hablar de comunismo en 2014? Me refiero a todos los cambios que ha tenido el mundo. No está como fuera de lugar ya. No. Primero que nada, porque nuestra política se basa en una ciencia. Desde 1800 Marx salió a derribar todo el mito del socialismo utópico y creó el socialismo científico. Después viene Lenin con hace una revolución basada en esa ciencia política económica, en 1919. Lo que nosotros consideramos anacrónico más bien es el capitalismo, es el sistema de relaciones mercantiles que priva desde 1700 y que ahora estamos en una fase de salvajismo capitalista donde, en el caso mexicano, por ejemplo, lo que domina no es el aparato político, es el aparato económico, lo que llamamos nosotros la dictadura de los monopolios. De manera que esto sí nos parece anacrónico. Sí. Lo que nos parece anacrónico es que se ponga, dicho en términos simples, y no quiero decir simples porque no se me logre entender, al contrario. Este es nuestro punto de análisis. Cuando se pone por encima el dinero de la vida humana, es decir, lo económico de lo social, de lo humano. Eso sí nos parece anacrónico. El socialismo, digamos, las tesis comunistas, marxistas-leninistas apenas van a cumplir 100 años. Las tesis capitalistas ya van para 300 años. Eso sí nos parece anacrónico. Y más aún, lo que ha pasado actualmente con los partidos comunistas nos da la razón. Hay que ver lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Porque un partido comunista como el alemán, después de estar años, pues prácticamente desde la contrarrevolución en la URSS, incluso derribara el bloque socialista en Alemania, pues no ha tenido espacio de participar políticamente en el Parlamento. Y en medio de una crisis donde se supone que es uno de los países con una economía más fuerte, más grande, el Partido Comunista Alemán resurge electoralmente y tiene un espacio ganado en el Parlamento. Actualmente el llamado Die Linke, o el Partido de Izquierda, que forma parte del Partido de la Izquierda Europea, que nosotros lo consideramos un partido más bien oportunista, que no representa intereses de la clase trabajadora, sí. Ha visto minado su influencia frente al Partido Comunista Alemán, que con tesis muy concretas, donde los trabajadores tienen que ser los dueños de la producción, donde la única salida a la crisis es el poder de los trabajadores, pues ha ganado influencia debido a esto. En Alemania